La Comisión de Gobierno. Muy bien, buenos días. Saludamos a los diputados y diputadas, al diputado Luis Rocafulo, a la diputada Andrea Parra, a la diputada Marcela Hernando, diputado Raúl Saldívar y al Ejecutivo, al subsecretario y a Constanza. Soy secretario. Presidenta, no hay cuenta en esta oportunidad, de manera que no sé si en varios alguien quiere hacer uso de la palabra. Ofrezco la palabra en varios. No hay varios. ¿Sí? Presidente, una cosa de orden administrativo, de funcionamiento de la comisión. La próxima semana es una semana distrital, pero por lo histórico siempre se ha sesionado y además tengo entendido que habían sesiones extraordinarias. ¿Las comisiones van a funcionar o porque por el reglamento no debe funcionar? Exactamente, no hay nada oficial hasta el momento. Si nosotros pudiéramos acordar, o sea, cosas que la comisión pueda acordar. Más bien acuerdo de comité eso. Sí, y no se ha acordado nada hasta el momento. Muy bien, los acuerdos de comité muchas veces tienen que ver con las urgencias. Si hubiera un proyecto que el Ejecutivo quiera ponerle urgencia, podría funcionar también, ¿ya? Así que lo dejo establecido ahí. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Votación en particular del proyecto que modifica la Ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios para habilitar el voto anticipado de electores que por diversas razones, sean de salud o movilidad, tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación. Así que los boletines 13.729 y 13.772. El día de ayer nos quedó pendiente esta discusión a propósito de lo que nosotros le transmitimos al ministro. Consideramos que la indicación era insuficiente a lo que esperábamos como comisión y por tanto acordamos poner este proyecto en tabla hoy día para votarlo y o fijar posición sobre el mismo. Ofrezco la palabra. Presidenta, en todo caso, el ministro está presente telemáticamente, ¿no? Sí. Van a pasar más rato, sí, de todas maneras. Presidenta. Yo se la. Aquí tiene una. Gentileza además. Diputada Andrea Parra. Gracias, Presidenta. Bueno, yo la verdad es que en mi opinión, digamos que este proyecto tenemos que discutirlo. Tenemos que mirar en detalle porque evidentemente, tal como señalamos ayer, el proyecto tiene un estándar bastante bajo respecto de lo que en su minuto conversamos. Ya hubo mucha conversación respecto de cómo podíamos aumentar efectivamente la participación ciudadana, y la verdad es que los grupos que aborda este proyecto son grupos absolutamente estrechos y excluyentes, digamos, los mayores de 70 años en general, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, y además, digamos, que se abra el voto anticipado solo el día antes de la elección no tiene mucho sentido de verdad abrir los espacios de votación. Bueno, el propio ministro ayer señaló que era bastante conservadora su indicación sustitutiva, y yo diría que la verdad es que más que conservadora, insisto, es bastante bajo el estándar y es bastante poco aperturada para efectivamente lograr los objetivos que teníamos. Entonces yo creo que sencillamente lo que hay que hacer es hacer y dar la discusión política de lo que corresponde frente a esto. A nosotros en particular siempre manifestamos, y dado los invitados que teníamos, que este voto anticipado tenía que llegar a aquellos grupos que efectivamente no llegaban, particularmente, ¿no es cierto?, las más de 600.000 personas que tienen jornadas especiales laborales. Caso emblemático, ¿no es cierto?, los trabajadores de la minería. Esta indicación sustitutiva como está no viene a ayudar a esos trabajadores y también a resolver, ¿no es cierto?, por ejemplo, un tema que es muy fundamental y que hoy día
el Estado de Chile no ha resuelto, a pesar, ¿no es cierto?, de que existen las indicaciones por parte, ¿no es cierto?, del Poder Judicial, que son las personas privadas de libertad. Me parece a mí que esa discusión tenemos que darla, Presidenta, porque evidentemente el gobierno optó por demorar el proyecto y bueno, nosotros haremos la discusión como corresponde. Eso, Presidenta. Muy bien, ofrezco la palabra. No hay palabras solicitadas. Si no hay palabras solicitadas, podemos iniciar. Tenemos a la vista la indicación para ir debatiendo. Es necesario señalar que esta es una indicación sustitutiva, entonces es bien difícil, por eso lo pongo aquí para que el secretario nos señale, señor secretario, qué modificaciones podemos hacer a una indicación sustitutiva. Porque para saber si es que existe algún espacio para generar modificaciones, estamos con el ministro, que también saludamos, Presidenta, y eso, señor quiero secretario. aclarar que aparte de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, hay 3 indicaciones más que figuran en la primera parte del comparado, precisamente en la página 1, de la diputada Catalina Pérez, de doña Andrea Parra, de don Andrés Longton, y me parece que acaban de llegar otras más de la diputada Parra a mi correo electrónico que llegaron recién y por lo tanto obviamente no están consignadas en el comparado. Es una indicación más. Muy bien. ¿Tenemos Pero, otra indicación? Sí, sería ¿De una quién es? cuarta parlamentaria, Ya, ¿de quién es? de doña Andrea Parra. Ya. Esta es su última, diputada Andrea Parra, tiene que ver con el mismo proyecto para incorporarla como indicación o viene a sustituir el texto del Ejecutivo. Yo creo que eso es algo que tenemos que definir, Presidenta, si vamos a trabajar sobre el texto original o sobre la indicación sustitutiva. Muy bien, diputado Rocafull. Presidenta, en la misma línea que ha planteado la diputada Parra, en primer lugar, este es un proyecto sumamente importante y yo creo que lo que debemos considerar es cuál es el objetivo de esto. Y nosotros sabemos que hay muchas personas en nuestro país que se ven impedidas de votar, ya sea por enfermedad, ya sea por el estado detenido y ya sea por un tema fundamental en nuestro país, o muy importante en nuestro país, que tiene que ver con el trabajo en la minería, donde mucha gente tiene que desplazarse obligadamente. O sea, una persona puede decir, hoy día quiero que me den mi permiso que corresponde porque tengo que ir a ejercer mi derecho. Eso en ninguna empresa minera se lo van a permitir, a nadie se lo permite. Entonces, lo que nosotros hoy día estamos haciendo al final no es entregarle un beneficio a la gente, sino que es reconocer el deber del Estado de Chile de garantizar el derecho que tiene todo ciudadano y ciudadana. Creo que en ese contexto deberíamos trabajar y hoy día, que bueno que el Ejecutivo tenga una indicación sustitutiva, que haya otras indicaciones, pero el orden, creo, Presidenta, más allá de poder comenzar a votar, pudiéramos ponernos de acuerdo en este sentido de poder tratar de aprovechar esta oportunidad importante que tenemos y de, como le digo, poder garantizar a través de una votación anticipada el derecho de muchos ciudadanos y ciudadanas que no pueden hacerlo. Muy Presidenta. Bien. Sí, diputada Parra. Bueno, yo creo que lo lógico sería que nos pusiéramos de acuerdo y que trabajáramos sobre la indicación sustitutiva del Ejecutivo, digamos, porque ahí me parece que tendría más sentido nuestro trabajo, digamos, si sigue estando la voluntad, digamos, de conversar con el Ejecutivo, y por lo tanto, a mí me parece que lo lógico sería que trabajáramos sobre la indicación sustitutiva. Muy bien, diputada Parra. La propuesta, si les parece, de esta presidenta es trabajar sobre la indicación del Ejecutivo e ir generando las modificaciones que se vayan dando en el debate, y según las mayorías de la misma instancia. ¿Les parece? Muy bien. Procedemos de esa manera con el objeto de que estamos sobre el tiempo, que fue la voluntad de todos los integrantes de esta comisión de convocarse hoy día justamente para aportar en razón de avanzar y lo más que se pueda, si tenemos posibilidad de legislar la próxima semana, como lo indicaba también el diputado Rocafull, existe la voluntad de esta comisión, pero nosotros no podemos hacer lo imposible. Y por eso es bueno señalar que el Ejecutivo demoró mucho. Estuvimos con el ministro Monkeberg, manifestó toda la voluntad de ingresarlo y seguimos esperando más de un mes
y es lo que tenemos hoy día sobre los tiempos. Entonces quiero dejarlo súper claro y establecido en esta instancia que no ha sido voluntad de esta comisión retrasar el proyecto. Mi voluntad y la de todos los miembros es sacar este proyecto de aquí a abril, pero también hay que ser bastante aterrizados los plazos y tenemos el Congreso, el Senado y el tercer trámite, y yo esperaría que esto no hubiese sido planificado de esa manera para no tener el proyecto abril. Así que intentemos todo lo que más podamos para avanzar en el proyecto con la voluntad del Ejecutivo. Sigamos, secretario. Ya que el acuerdo de la comisión es tomar como base de la discusión y votación la indicación sustitutiva, les pido que se vayan a la página 3 del comparado, donde justamente empieza el texto de la indicación sustitutiva, que consta de un solo artículo. Un paréntesis, subsecretario, quería pedirle, no nos llegó como secretaría el informe financiero del proyecto. Sí, porque tiene trámite de Hacienda el proyecto. Sí, muy bien. Y no estaba al final de la... Muy bien, gracias. Leo, porque sí, está en pantalla. Leamos y... Léalo, secretario, para ir votando. Que introduce las modificaciones que vienen a continuación a la ley 18.700, orgánica constitucional sobre el sistema de votaciones populares y escrutinios. En primer lugar, se modifica el artículo 61 de dicha ley para incorporar al final, en la página 4, después del asterisco, el siguiente párrafo. Asimismo, entregará el listado de electores que hubieran votado anticipadamente, que hace referencia al artículo 74. Es una obligación para el CERVEL. Sí, don Máximo, subsecretario. Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio al resto de la comisión, ya que entramos a la discusión en particular. Solamente previamente a eso, agregar que la voluntad del Gobierno es poder avanzar con este proyecto, tal como lo dijo el ministro Osa ayer. Nosotros tenemos un artículo transitorio que permite y que y que dice que el voto anticipado tiene que ser, o queremos que parta en la elección de abril de este año, 2021, con plazo acotado, y por eso está en un artículo transitorio. Así que la voluntad nuestra en ningún caso es retrasar, todo lo contrario. Esto es un proyecto que tiene mucha complejidad técnica y por eso evidentemente nosotros nos remitimos a los planteamientos que hizo el ministro ayer. En el caso que nos plantea acá, la estructura del proyecto es la siguiente. Hay un título completo que se agrega sobre el voto anticipado, pero hay algunas normas previas, en este caso la que estamos discutiendo, que dice razón con los útiles. Es decir, el servicio electoral tiene que poner a disposición de las mesas, bueno, los útiles, etcétera, etcétera. Están los numerales 1 al 16 que están resumidos en el comparado, y se le tiene que entregar a los vocales de mesa una nómina de las personas que hubiesen votado anticipadamente. Recordemos que la votación anticipada se estatuye en base a un padrón, y por lo tanto nosotros vamos a tener identificadas a las personas que se hubiesen inscrito para votar anticipadamente. Y cuando las personas voten anticipadamente, eso está en una norma que viene más adelante, se va a indicar que votó anticipadamente en el libro de firmas, digamos, pero de todas maneras, en esta oportunidad, el Servicio Electoral tiene que poner a disposición de los delegados y de las juntas electorales el listado de las personas que hubiesen votado. Es simplemente eso lo que trata este artículo, y más adelante se desarrolla el detalle del voto anticipado. Gracias, subsecretario. Muy bien. Sí, diputado Longton. Gracias, Presidenta. No, solamente una duda, me parece bien la indicación. Cuando dice que se pone a disposición de las juntas electorales, quienes hubieran votado anticipadamente, me lo quiero imaginar en la práctica. ¿Cómo es la práctica? Me imagino que cuando estén los vocales y estén recibiendo una persona, por ejemplo, que votó anticipadamente, ellos van a tener a disposición el registro de las personas que votaron anticipadamente. ¿Cómo lo van a tener? Va a haber porque cuando uno llega está el libro que uno firma. Se van a tener un registro aparte, un documento aparte con las personas que ya votaron anticipadamente. En el mismo libro va a haber una firma de una persona que ya votó el día anterior o la semana anterior. ¿Cómo se hace en la práctica? Porque aquí sale que se pone a disposición el listado de electores a la Junta Electoral. Pero mi duda es, ¿cómo hacemos la bajada de la Junta Electoral a los vocales de mesa?
que van a tener a disposición esto. Y porque en la práctica es donde pueden ocurrir los problemas, es decir, puede llegar a la Junta Electoral esto y nunca bajar a los vocales, o quizás los vocales no tienen la información adecuada de cómo utilizarlo. Entonces, en la práctica me gustaría saber cómo funciona eso. Gracias, presidente. Gracias. Ejecutivo, le vamos a dar la palabra a Máximo. Presidenta, si le parece, podríamos ver al tiro la indicación número 2, que resuelve la duda del diputado Longton. Porque una cosa es, evidentemente, los útiles que se le hacen llegar a los delegados de las juntas electorales, y después están los útiles que llegan a la mesa, que está en el artículo 64. Entonces, si usted mira, diputado por su intermedio, presidenta, el número 2 dice: a continuación, y siempre antes de iniciada la votación, sobre la base de la información contenida en el listado de electores que hubiese votado anticipadamente, a que se hace referencia al artículo 74 nonies, que está más adelante también, el presidente y el secretario de la mesa deberán identificar en el padrón de mesa a los referidos electores y en el espacio del padrón destinado a la firma de electores que eran la expresión votó anticipadamente. Entonces, las personas que hubiesen votado anticipadamente, el CERVEL lo que hace es emitir un papel, que en el fondo dicen, estas personas de esta mesa votaron anticipadamente. Entonces, eso llega al delegado de la Junta Electoral por intermedio del servicio electoral, ¿cierto? Y después a cada mesa le va a llegar ese documento por el Ministerio de la Ley, digamos, que aquí está consagrado, llega ese listado y el presidente de la mesa, al igual que, si uno mira la norma, el artículo 64 completo, dice: recibido el padrón de mesa y el paquete de útiles, los vocales procederán a abrir este último y levantar el acta de la instalación. En ella se dejará constancia de la hora de instalación, bla, 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 bla. Y a continuación, siempre antes de iniciar la votación, sobre la base de la información contenida en el listado, el presidente de la mesa, el presidente y el secretario de la mesa tienen que escribir, en el fondo, esta persona votó anticipadamente, para que esas personas no puedan duplicar la votación, habida cuenta que en este proyecto nosotros consagramos el principio, no consagramos el principio de preclusión, que fue algo que también solicitó y fue una de las cosas que acordamos con la comisión, que las personas que en el fondo no votan el día del voto anticipado pueden votar igual el día de la elección definitiva, por un tema constitucional, y creemos que es mejor hacerlo así. Entonces, esa es la lógica, cómo funcionaría en la práctica. En resumen, el CERVEL tiene que poner a disposición de los delegados electorales junto con los útiles la lista de las personas que votaron, y después eso tiene que llegar a la mesa por una obligación legal, y el presidente de la mesa y el secretario tienen que escribir antes de iniciar la votación, dice a continuación, y siempre antes de iniciar la votación, sobre la base de ese listado, se firma voto anticipadamente, se escribe, perdón, voto anticipadamente, y así esas personas quedan imposibilitadas de votar ese día. Gracias, presidente. Gracias. Muy bien. Seguimos entonces. Presidenta, ¿puedo hacer una consulta al Sí, por Ejecutivo? cierto, diputada Parra. Esa nómina no es el equivalente al padrón especial, ¿no es cierto? Es una nómina, ¿no? No son lo mismo. No, diputada por su intermedio, presidenta, no, es una nómina aparte, es un listado que va a estar obviamente certificado por el servicio electoral, obviamente, pero es una lista aparte, y esa listita es la que van a poner a disposición de los delegados de la Junta Electoral, y después tiene que llegar a la mesa para que los presidentes puedan cotejar, desde luego, con los apoderados, ¿cierto?, públicamente, como operan todas las elecciones en Chile, sin indicar quiénes son las personas que no podrían votar porque ya ejercieron su derecho de sufragio el día de la votación anticipada. Si te parece, Sí. podrían votar en los numerales 1 y 2, en vista de la explicación que ha dado el subsecretario, en una sola votación, numerales 1 y 2. Sí, muy bien. ¿Sí? Proceda nomás, secretario. Entonces se va a proceder a la votación de los numerales 1 y 2 del artículo único en vista de las explicaciones que dio el subsecretario y que son válidas para los dos numerales, que abarcan los dos numerales. Don Bernardo Berger. Doña Marcela Hernando. Don Andrés Longton. Perdón, doña Marcela. A favor, a favor. Por favor, gracias. Don Andrés Longton. Sí, el 1 y el numeral 2. Señora Karin Luc. A favor.
Don Andrés Molina. A favor. Don Celso Morales. Diputada Andrea Parra. Por favor. Doña Catalina Pérez. Don Luis Rocaful. Don Raúl Saldívar. Don Raúl Saldívar. Don Renzo Trisotti. Perdón, ¿quién? ¿Don Raúl? Ya. A favor. Gracias. Don Renzo Trisotti. Don Pedro Velázquez, presidenta. A favor. Resultado de la votación por unanimidad. 8, no hay votos en contra ni abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Presidenta, pasamos a la página 5 del comparado Indigo, numeral 3, que modifica el artículo 68 de la Ley de Votaciones, para agregar al inciso segundo, a continuación de la vigencia de su cédula de identidad o de su pasaporte, la siguiente frase: el hecho de no haber votado anticipadamente de conformidad a lo dispuesto en el párrafo segundo bis de este párrafo. Título, perdón. Ya. Muy bien. Sí. ¿Y ahora, secretario? Quiero una pregunta. Ya, diputado Longton. Presidenta, en el caso anterior, porque votamos los dos juntos, porque hay con una duda. ¿Qué pasa el vocal? No se escucha, diputado Longton. Haga esto. Ahí sí, ya. ¿No se escucha ahí? Ahí sí. Hago esto. Ya. ¿Qué pasa si es que el secretario o el presidente de la mesa no identifican el padrón? Es decir, no le ponen voto anticipadamente. Por olvido, por falta de práctica, por descuido. Porque no tiene el timbre. ¿Qué ocurriría en ese caso? O de manera deliberada, no sabemos. O sea, puede ser que hay un error, es decir, no hay la suficiente diligencia. Eso me puede preocupar un poco, porque generalmente los vocales vocales que son por primera vez, la verdad es que hay mucho desconocimiento. Entonces, no sé si hay no quiero hablar de sanción asociada, porque no me gusta, pero hay alguna manera de precaver este tipo de situaciones que pueden ocurrir en la práctica, como así ocurren otras también, ya conocía. Eso. Sí, diputado Rocaful. Respecto a lo que es muy válido la prevención del diputado Longton, pero es un tema operativo y además hay una serie de cosas que se van comprobando: cantidad de colillas, cantidad de Que debe firmar en la cantidad de firmas, el conteo de firmas cuando se hace. Me imagino que cuando se cierra el acta de las personas que votaron anticipadamente hay una cantidad que debe coincidir con la firma. Entonces me parece que operativamente debiera... Claro. Hay varias ¿Le puedo hacer una consulta? Va a ser el mismo, gracias, diputado Rocaful, va a ser el mismo libro, ¿verdad? El mismo libro de firma, no es otro padrón distinto, no. Diputada, ¿quiere hacer la pregunta? Entiendo, primero, lo que pasa que, perdón, presidente, sí, es que lo que decía el diputado Rocaful, claro, no van a coincidir las colillas con los votos, la serie de cosas que uno cuando ha sido vocal ha tenido que contar, pero ¿en qué minutos se cuentan los votos anticipadamente? Porque si no es en la misma, no van a coincidir nunca. O sea, nunca van a... No, después se va a saber, no en el minuto de la elección. sí, O sea, pero está bien. pero es que no, porque no es la misma urna, es otra urna. Por eso digo, pero si es después, si se va a contabilizar después, en la misma mesa o en otro lugar. Claro, porque si es después en otro lugar... Habría sido importante tener a Cervel acá, ya, yo creo que en adelante vamos a tener que considerarlo. Sé que están en un proceso de calificar elecciones, pero esto también es tan importante como lo otro. Entonces, en adelante, secretario, que pueda partir con nosotros Cervel y ver lo operativo. Muy bien, subsecretario.
Presidenta, a las dudas de los diputados que intervinieron, de atrás para adelante, a la diputada Luc, más adelante está el detalle del proceso, cómo se vota anticipadamente, y quiero adelantar que en el fondo lo que nosotros estamos haciendo, que también fue acuerdo de la comisión, que llegamos a este borde, era que el escrutinio se hace el día de la elección general, ¿ya? Una serie de razones, en el fondo, evitar marcar tendencia, porque en el fondo, por certeza jurídica, los votos no se abren hasta el día de la elección general. Por lo tanto, ¿dónde queda la urna? Nosotros estamos sugiriendo a la comisión que la urna quede en la dirección del servicio, en la dirección regional del servicio electoral, custodiada por la Fuerza Armada y Carabineros, o en el lugar que éste determine. Entonces, el día del voto anticipado se hace un acta de la mesa, igual que una elección normal, porque eso no está cambiado eso no cambia en el proyecto. Entonces, la mesa del voto anticipado va a funcionar igual que una mesa el día domingo de la elección. Entonces van a haber apoderados, van a haber los vocales de mesa, van a estar los funcionarios del servicio electoral, y se va a levantar un acta. Entonces va a decir, bueno, del padrón, y ahí respondo a la diputada Parra, perdón, a la diputada Pérez, del padrón, donde está este libro, digamos, de firmas, las personas van a ir a votar, si están inscritas anticipadamente, ¿cierto? Van a estar en este padrón, entonces las personas van a poder votar. Después, con esa acta, el servicio electoral tiene que levantar esta nómina de personas que votaron anticipadamente de manera efectiva, se les llega a los vocales de mesa al día siguiente, para que los vocales de mesa, en el día de la elección definitiva, puedan escribir en el libro del padrón, de las firmas, que estas personas votaron anticipadamente, votó anticipadamente, y por lo tanto, esa mesa es otra mesa, ¿ya? En el fondo es una mesa distinta, porque además también lo estamos sugiriendo anticipadamente, las mesas de voto anticipado se tienen que identificar como mesa de voto anticipado. Por lo tanto, a la pregunta del diputado Longton, ¿qué pasa si algún vocal de mesa no cumple con esta obligación? Nosotros no tenemos una sanción específica en el proyecto de ley, se podría incorporar, a nuestro juicio no es necesario, pero se podría incorporar, porque evidentemente hay normas generales de sanciones en la ley de votación popular y escrutinio, y evidentemente las personas que incurren en votar 2 veces tienen una sanción que nosotros también estamos sugiriendo. Por lo tanto, claro, eso es lo que nosotros buscamos que funcione así el sistema. Hay una forma de que se puedan dar cuenta de que la persona votó anticipadamente, es decir, como una segunda barrera. Es decir, ya, no votó anticipadamente, pero en la siguiente etapa o una tercera etapa pueden darse cuenta de que hubo un voto de más, en el fondo, de una persona que no debería haber votado. Hay una segunda barrera de comillas, protección para poder para que los vocales o personas que están ahí se puedan dar cuenta de que de que X persona votó por segunda vez, o el único resguardo que tenemos es si es que el vocal votó anticipadamente. Esa es la pregunta. Gracias. Diputado Rocafull y después el Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Siempre en estos procesos que se han llevado a cabo hay excepciones. Y la diputada lo decía, y también fue vocal, ha ocurrido, yo también he sido apoderado general o apoderado de mesa, ha ocurrido que en alguna mesa, pese a todos votar presencialmente, pese a haber 5 vocales más apoderados, y todo este proceso de rigor, a veces en alguna mesa no ha coincidido la cantidad de colillas con la cantidad de votos o con la cantidad de firmas, lo cual queda en el acta, al final queda la observación. Entonces, existe ya ese posible error u omisión que pueda cometerse, y de hecho también es posible, como lo dice el diputado Alonso, que pueda cometerse algún tipo de error. O sea, está claramente especificado el procedimiento, pero igual podría haber la excepción que dice el diputado Alonso, pero yo creo que aunque pongamos 10.000 artículos acá, no creo que lleguemos al final a garantizar totalmente. De hecho, este es un proceso que, si de aprobarse esta ley, sería un proceso inédito en Chile, y obviamente que a la aplicación van a aparecer más observaciones o más errores de lo que el diputado López está diciendo. Yo creo que en la medida que esto vaya avanzando se va a perfeccionar, y yo creo que sería importante, como ha dicho la presidenta, que hubiera estado CERVEL, porque CERVEL es lo que tiene la expertise en esto, en la parte operativa. Así que, bueno, hoy día no vamos a esperar a CERVEL que podamos aprobar
podamos votar por este proyecto, pero creo que es posible que se pueda cometer esos errores, diputado Alonso, pero yo tampoco no creo que sea nosotros podamos ser tan exhaustivos en esto. Eso, presidenta. Que está pidiendo la palabra. Ya. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Presidenta? Sí, doña Andrea. Diputada Andrea Parra. Presidenta, gracias. Sí, lo que pasa es que, o sea, vista la indicación sustitutiva, probablemente el Ejecutivo no va a poder tener otro mecanismo de solución más que este, si estamos hablando de que el voto anticipado el día antes. Entonces no le queda otra más que presentar una lista para que de manera manual las personas puedan escribir. Esto se hubiese solucionado si realmente hubiésemos tenido un voto anticipado como corresponde, porque obviamente, ¿no es cierto?, el día de hoy, en las tecnologías que tenemos, habría permitido sacar, ¿no es cierto?, los padrones como corresponde previamente, registrados ya, digamos, quienes votaron anticipadamente, pero de un día para otro es imposible. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas que vamos a tener, evidentemente, no sé qué tan masivo puede ser, pero eso es producto de la decisión de tener un voto anticipado abierto un día antes nomás. ¿Ah? Si los plazos fueran distintos, probablemente nosotros podríamos tener mayores estándares de seguridad. Eso, presidente. El número 5 y 6, del punto de vista de que se sanciona con presidio mayor en su grado mínimo y multa de 3 UTM al que votare más de una vez en una misma elección o plebiscito. O sea, hay una sanción penal que nosotros estamos creando en esta norma y para adecuar estamos eliminando el número 1 y se readecuan los numerales. Al diputado Longton, presidenta, por su intermedio, claro, ¿cuáles son las barreras? En el fondo esto también, la posibilidad de la sanción penal da origen a que cualquier persona pudiese, digamos, denunciar a una persona que votó 2 veces y para eso nuestro sistema electoral provee un escrutinio público, en el fondo donde uno se puede advertir y pueda pedir en la mesa quiénes son las nóminas de personas que votaron anticipadamente, cotejar que estén bien transcritas, que hayan escrito todas las personas votó anticipadamente y por lo tanto nuestro sistema electoral permite que haya escrutinio público desde la constitución de la mesa hasta el escrutinio de los votos. Por lo tanto, los apoderados, los delegados del CERVEL siempre van a poder tener a la vista tanto la nómina que tiene que llegar a la mesa como el libro de firmas para efectos del padrón. Ahora, ¿cómo funciona el sistema entonces? Y además, si uno mira el artículo 78 de la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinio, esta norma no la estamos cambiando. Entonces, dice la norma, me permito citar, inmediatamente después de publicado el escrutinio y en el mismo lugar en que hubiese funcionado la mesa receptora, se levantarán actas de escrutinio, estampándose en números la cantidad de firmas del padrón correspondiente a los electores que emitieron su sufragio, la cantidad de talones y el total de sufragios emitidos encontrados en las urnas para cada tipo de elección. Entonces nosotros tenemos un padrón, las personas se van a inscribir, se genera un padrón, el CERVEL va a determinar dónde esas personas de esa comuna van a votar, se establece una mesa receptora de sufragios que para voto anticipado, en esa mesa receptora de sufragio opera la mesa como si fuera una mesa normal de día de elección general, por lo tanto hay acta de constitución, hay acta para poder impugnar, objetar la mesa, los votos, dejar registro y todo eso evidentemente es parte del escrutinio público. Cuando termina la votación, y está más adelante también, ¿cierto? Cuando veamos lo vamos a ver orgánicamente, termina la votación, se cuentan los votos, se genera el acta, se genera esta nómina, que el CERVEL tiene que poner de manera, dice la norma, lo antes posible o de manera más pronta posible en manos del delegado electoral, para que después le llegue a la mesa al día siguiente, y ahí en el fondo se generan todas las situaciones públicas para que en el fondo este proyecto y el voto anticipado cumple con las barreras. Ahora, si vota 2 veces, porque hay una vocal de mesa, bueno, eso siempre puede pasar y está sujeto a todas las sanciones penales que dice relación con la usurpación de identidad, con, bueno, en este caso una sanción específica penal. Entonces esto está previsto para, claro, infalible no es, pero creemos nosotros que en el fondo tenemos
tenemos todos los resguardos que podemos tener. Eso es, Presidenta. Secretario. Ya llegó la Presidenta. O sea, ¿puedo dirigir desde acá o no? Que ha hecho siempre que ha sido como presidenta accidental, diríjase ahí. Presidenta, don Luis Rocafula pidió la palabra. ¿Ya no? Estamos entonces. Muy bien. Miren, nosotros nos van a quedar unos pocos minutos. A ver, vamos a ordenar un poquitito el debate. Diputado Longton, lo llamo al orden. Diputado, mire, nos quedan menos de 20 minutos para la sala. Este proyecto sin duda es necesario seguir abordándolo. Yo quiero verificar con el Ejecutivo si es posible que ellos puedan agregar un nivel de urgencia ya a este proyecto, de manera que si nos autorizan sesionar hoy día, mañana, los comités, ¿cierto? Nosotros podamos funcionar, ya que se lo pidan al Ejecutivo, que le den urgencia a este proyecto y que podamos trabajarlo en conjunto de manera que no quede en esta comisión la imposibilidad de avanzar en el proyecto, ¿ya? Eso lo pido como presidenta. Y lo otro es que yo quiero abordar brevemente el otro proyecto, ¿ya? Entonces quiero también solicitar que dejemos hasta aquí la discusión de esto porque nos queda detalle y que para la próxima reunión sí o sí tiene que estar el CERVEL acá para que ustedes hagan los buenos oficios para que puedan estar el CERVEL. Don Máximo. Sí, por cierto. Presidenta, bueno, encantado, muchas gracias por la oportunidad de poder iniciar la discusión en particular. Nosotros encantados de comprometer una urgencia, creemos que puede ser apropiado, obviamente lo vamos a consultar con el ministro, pero en principio la idea es poder tener una urgencia suma, que le podamos hacer presente lo antes posible. Si no, la sesión de ahora en la mañana va a ser la sesión de la tarde, sesión especial, para que en el fondo quede a disposición de la comisión para trabajar mañana, el viernes telemático o la próxima semana. Perfecto. Estamos a completa disposición. Muchas gracias. Y lo otro es que dejamos entonces hasta aquí para poder abordar brevemente el otro proyecto que tenía un compromiso con los patrocinantes. Señor secretario, entonces cerramos este punto con los acuerdos y lo que ha hecho las consideraciones la diputada Andrea Parra, que es mocionante y autora del proyecto de voto anticipado. Muy bien, junto a otros parlamentarios que le acompañan. Segundo tema de tabla, ¿cierto? Dice de los diputados señores González, Félix, Celis, don Ricardo, Flores, don Iván, Saldívar, los señores diputados Giles, Mix y Sepúlveda, doña Alejandra, que modifica la ley 18.695 de municipalidades, y de los diputados señores Brito, Crispi, Giorgio Jackson y Pablo Vidal, de los diputados May Torsini y Catalina Pérez, que modifican la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, con el objeto de instaurar la segunda vuelta de las elecciones de alcalde. Estos son proyectos que hay uno que es del año 2019 y otro que fue ingresado por los diputados que yo acabo de leer, ¿cierto? En sala. Ellos pidieron que pudiéramos nosotros darle un tratamiento. Yo considero que existe la voluntad de esta comisión de legislar porque nosotros nunca nos hemos negado a legislar sobre ningún tema. Sin embargo, también entendemos que estamos sobre los tiempos, ¿cierto? De una elección ad porta, que también esto genera bastante incertidumbre, especialmente hoy día en pandemia, pero creo que es bueno al menos aportar a la discusión. Yo veo difícil que estos proyectos hoy día, al menos estos dos, puedan ver la luz, al igual que hice la observación de lo que hemos venido, pero la diferencia llevamos casi 7, 8 sesiones con el del voto anticipado y el Ejecutivo ha manifestado su voluntad. ¿Ya? Y en este caso yo también lo pongo a disposición para que el Ejecutivo lo analice. Hoy día sabemos que tenemos una ley de primaria, pero que cada día está resultando menos por, ¿cierto? La ley de antidísculo tampoco funciona. Entonces, lo que estamos teniendo en el fondo en ese diagnóstico es una baja representatividad y legitimidad de las autoridades locales, en este caso los alcaldes, porque si vota un 30% y saca el
40%, ¿cierto? O el 30%, sale electo. Entonces, es un problema que hay que ponerlo sobre la mesa. Viene un proceso constituyente que también vamos a revisar la democracia, las formas de relacionarse con la ciudadanía, y por tanto creo que aporta a la discusión, ¿ya? Por eso quise yo ponerlo en esta comisión. Si les parece, nosotros tenemos que pedir a la sala poder fusionar ambos proyectos y la sala definirá si puede fusionar ambos proyectos, que es lo que ayer se había solicitado. Diputado Rocafort. Espéreme un poquitito, vamos a dar un poquito las palabras y luego vamos a escuchar. Sí. Presidenta, yo creo que es de una tremenda importancia legislar respecto a poder mejorar la legitimidad de los alcaldes y alcaldesas. Se da en varias comunas hoy día que los alcaldes y alcaldesas son elegidos con un 15, un 18, un 20% de votación. Punto uno. Segundo lugar, recordemos que en un comienzo, para la elección comunal, claro, la legitimación la tenía a través de los concejales, luego de eso se modifica y es el alcalde, creo que es el más votado de la lista, y luego se separan los alcaldes de los concejales. Un proceso que ha sido movido. Yo creo que dentro de lo que tiene que ver la consecuencia o el espíritu, por ejemplo, que se van a elegir ya a contar del mes de abril a las gobernadores y gobernadores regionales, me parece bien también la importancia del gobierno comunal. Y podamos conversar y podamos debatir este proyecto, que es sumamente importante. A mí me parece, bueno, de los porcentajes no voy a hablar, pero esto tiene que ver con mejorar la legitimidad y eso, por supuesto, mayor empoderamiento para la persona que va a ejercer la autoridad comunal. Sin embargo, Presidenta, quiero ser enfático, yo no estoy de acuerdo para este mes de abril, para esta próxima elección, por una razón muy sencilla, porque ya partió el proceso. Ya partió el proceso, ya comenzó el proceso con la inscripción de la semana pasada, y eso ya están las reglas del juego claramente establecidas para todos los competidores y competidoras que van a participar en esta elección de alcalde. Así que a mí me parece que es importante, sí, para una próxima elección de establecerlo, pero hoy día legislar para que en esto, yo creo que eso no tiene, de verdad, eso sería totalmente injusto, eso sería no respetar las reglas del juego, pero abierto, por supuesto, a debatir sobre este proyecto que me parece importante. Muy bien. Diputada Catalina Pérez, que nos pidió, y luego diputada Karin Luc. Gracias, Presidenta. Primero, me parece esencial el debate que estamos dando el día de hoy. Efectivamente, el fortalecimiento de la democracia en elecciones uninominales como la que hoy día vamos a enfrentar requiere de la revisión de sus procedimientos. Hoy día, autoridades tan importantes como los alcaldes y alcaldesas en Chile, electos con un 30% de los votos, no logran hacer justicia, digamos, al funcionamiento del régimen democrático y en general, teniendo elecciones uninominales con la ahora elección de nuestros gobiernos regionales, también con el formato en el cual elegimos en función de las candidaturas presidenciales, exige también que sea el mismo mecanismo el que se aplique para efectos de las elecciones de gobiernos comunales. Nosotros presentamos este proyecto desde la bancada Revolución Democrática el año 2019 porque nos parecía que nos daba los tiempos además para generar esta discusión. Me alegra que haya habido otro proyecto que también vaya en la misma línea. Entiendo que vamos a solicitarle a la sala refundir ambos. Coincido en las dificultades que ha planteado el diputado Rocafort respecto de su aplicabilidad para las elecciones de abril, sin perjuicio de aquello. Considero que el fortalecimiento de la democracia y el marco además de discusión de esta comisión requiere que igualmente le demos la tramitación debida. Me parece que es una urgencia, que es una deuda que también mantenemos pendiente y que en el marco de necesario legitimidad, fortalecimiento de la representación en Chile, en el contexto político-social además en el cual nos estamos enfrentando, ese tipo de iniciativas son cruciales. Así que agradezco la voluntad también de esta comisión, de usted, Presidenta, y espero que la sala acceda a refundir ambos proyectos para que podamos revisarlos en su complejidad y también, insisto, las distintas iniciativas que han sido presentadas acá. Inquietante, que me acaba de informar el abogado secretario jefe de comisiones, que la indicación sustitutiva al proyecto no se puede formular como tal, sino que artículo por artículo. Es una cuestión técnica, pero sí, porque segundo trámite.
Ya, entonces es por el tema de la urgencia y todo, ¿verdad? Claro, pero Pero ellos podrían corregir. es reformular eso, pero artículo por artículo. Ya. Pero no como indicación sustitutiva del proyecto ley. aprobado. Como proyecto de ley. Como proyecto de ley. Formula indicaciones, tiene que decir formula indicaciones a tal... La indicación sustitutiva y la refuerza el proyecto completo. Ya, muy bien. Espéreme, es que voy a ceder la palabra a la diputada Luz y después a usted para que cierre en el contexto de... Ya, diputada Luz. Gracias, Presidenta. A ver, dos cosas. Primero, nosotros como Comité de Renovación Nacional pedimos que se estudiara la admisibilidad de este proyecto, dado que si vamos a hacer otra elección, sí o sí se necesitan recursos, ¿ya? Y recursos directos desde el Estado para poder hacer una nueva elección. Más allá de eso, yo creo que la representatividad, como decía el diputado Rocaful, o la legitimidad de la elección, igual es difícil mientras la gente siga votando tampoco. Porque más allá que hagamos una segunda elección y que los dos alcaldes saquen un 50%, si vota el 25% del padrón, o menos, o el 30%, sigue siendo exactamente, digamos, lo mismo de legitimidad porque al final no vota la mayor cantidad de gente. Y en una segunda vuelta hay que probarlo y hay que hacer los estudios, todo, si es que va a votar o no va a votar y cómo vamos a incentivar la participación. Yo creo que va más allá, la legitimidad se da cuando participa una mayor cantidad de gente. No más allá, si es que saca un 50, un 30 un alcalde porque lo llevamos a segunda vuelta, y una se puede participar al principio un 30% del padrón y después un 25%, y va a ser igual, digamos, de legítimo, digamos, si al final votó. Y eso. Y aparte otra cosa, Presidenta, que yo creo, hay otros proyectos, que yo presento un proyecto por el tema de primarias, para que los alcaldes en ejercicio, actualmente no se suspenden cuando van a primarias. Yo creo que las primarias que llegaron para quedarse, yo creo que cada elección van a haber más primarias con alcaldes en ejercicio, y ellos siguen en sus funciones, nunca suspenden ningún minuto, entonces usan todos los recursos municipales para su elección. Entonces yo creo que hay que revisar todo el concepto de lo nuevo que se vienen en las elecciones y lo que hemos visto, porque antes las primarias casi no se daban, yo creo que ahora se fueron un poco, yo creo que cada día ya no va a existir eso, el que tiene mantiene, como se ha hecho, digamos, los partidos, yo creo que cada día vamos a tener que abocarnos más, y yo creo que nos tenemos que adelantar a todos esos procesos que se vienen futuros. Muy Gracias, bien, Presidenta. habríamos solucionado muchos temas con lo del voto obligatorio y aquí muchos estuvieron disponibles y después no dieron los votos en la sala. Pero bueno, diputado Rocaful. No, Presidenta, a lo que la diputada estaba aludiendo. Yo quisiera saber, nosotros acá sí, admisibilidad, inadmisibilidad, esto no corresponde. No corresponde, pero acá si no hay una colaboración mutua entre el Parlamento y el Ejecutivo, va a ser imposible que podamos avanzar en mejorar nuestra democracia. Entonces, hay dos cosas. Una muestra ayer, sale una muestra ayer, 85 mociones parlamentarias aprobadas y 50 del Ejecutivo. O sea, es decir, acá hay un tremendo aporte por parte del Parlamento para poder conformar las leyes. Segundo lugar, ¿cuál es la diferencia? Y de hecho estamos cometiendo una injusticia o una deslegitimación entre una elección y otra elección. Gobernador regional se elige en segunda vuelta porque tiene que tener un 40%. Y un alcalde, una autoridad comunal, que es la autoridad más cercana a la ciudadanía, la que está más directamente vinculada, la dejamos a cualquiera. Digamos, la elección es distinta. A mí me parece que hoy día es la oportunidad de poder mejorar. Y yo creo en la voluntad del Poder Ejecutivo de poder apoyar y ayudar el debate y que podamos podamos mejorar una elección de alcalde y alcaldesa. He dicho, Sí. Presidente. Muy bien, voy a dar la última palabra a don Máximo. Nosotros tenemos una posibilidad de mejorar esto, ¿ya? Y les voy a decir cómo. Nosotros despachamos la ley de fortalecimiento a la democracia, donde incorporamos varias de estas materias. Lamentablemente no pudo ver la luz incluso para los independientes, para que pudieran hacer su inscripción de candidaturas por clave única, de manera que también generamos una discriminación ahí, para la constituyente sí, pero para las otras no. Entonces todos los independientes que iban a alcalde, ¿cierto?, tuvieron que firmar. Entonces, lamentablemente yo creo que efectivamente hay que homologar todo y eso va a volver en segundo trámite, tercer trámite a esta Cámara y también está en el Senado. Entonces yo creo que efectivamente hay que hacer ese trabajo. Vamos a dar la palabra a don Máximo para ya cerrar este tema. Está el diputado mocionante de esta indicación que saludamos también, don Félix González. Así que le vamos a dar 2 minutos a usted y 1 minuto a él para cerrar la sesión. ¿Ya? Gracias, Presidenta.
quería mencionar, pero no puedo dejar pasar algo que usted mencionó. En el misceláneo electoral, que ya es ley de la República, sí se contempla un mecanismo para que los independientes puedan ser patrocinados por vía digital, y eso ya quedó para todas las elecciones, ¿ya? No fue solamente para los convencionales, y lo hicimos. Pero es lo que ingresamos nosotros, pero no es ley hoy día. No, hoy día sí, pues ya se publicó ya la ley del misceláneo electoral. Estamos ok. O si Sí, falta pero fue tardío. para el Para el está bien, proceso. pero sí, para la elección de esta elección no alcanza a estar abierta, pero lo hicimos para el futuro, eso es verdad. Ahora, respecto al proyecto que usted comenta, presidente, nosotros aquí hay un problema mayúsculo de constitucionalidad. ¿Por qué, presidenta? Porque el artículo 15 de la Constitución, en el inciso segundo, dice, sin perjuicio de lo que plantea la diputada Luz, que puede ser así, dice, solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución. Por lo tanto, los mecanismos de segunda vuelta tienen que estar previstos en la Constitución, si no el Tribunal Calificador, el Tribunal Constitucional en el control preventivo, esta norma la va a declarar inconstitucional. Entonces, en Chile, el presidente solamente se puede convocar y por lo tanto servir a organizar elecciones que estén previstas en la Constitución. Y por lo tanto, todas las segundas vueltas están previstas en la Constitución, de presidente de la República, de gobernador regional, de alcalde. Entonces, si no se reforma la Constitución, no se puede avanzar en un proyecto de este tipo y se va a caer en el control preventivo. Gracias, presidente. Diputado, perdón, subsecretario. Vamos a dar la palabra al diputado Félix González y luego cerramos. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que esta iniciativa es una iniciativa que ha sido recurrentemente presentada en esta Cámara. El exdiputado Fuad Chaín, hoy presidente de un partido, lo ha planteado. Ha habido un proyecto también de RD, el 2019, y ahora hay un proyecto que tiene el respaldo también transversal de la oposición. Y es un debate que tenemos que dar, porque independiente de la discusión que acaba de plantear el Ejecutivo, esta es una necesidad porque hay muchos alcaldes y alcaldesas que se eternizan. Acuérdense que aprobamos una ley para restringir las reelecciones, y esa ley es el síntoma de que hay un problema. Y la ciudadanía muchas veces está en contra de esos alcaldes, pero se eligen porque hay una clientela electoral y porque con un 20, un 25, un 30% se vuelven a elegir y se vuelven a elegir. Esto no es para que los partidos se junten en una segunda vuelta, que evidentemente va a ocurrir o va a intentar ocurrir. Esto es para que la gente se junte en la segunda vuelta y pueda elegir de verdad a quién va a administrar. Así que yo me alegro y le agradezco a la presidenta que haya puesto este proyecto en tabla, porque es necesario dar una discusión, que no es la discusión de quién lo firmó primero, porque evidentemente no fuimos nosotros, sino que la discusión de fondo es poder generar un sistema electoral en donde uno quisiera que el gobierno estuviera de acuerdo y no estuviera con la calculadora viendo que si le conviene o no le conviene. Pero quisiera cerrar con esto para poder cerrar la sesión. No puede ser que en comunas del apruebo termine habiendo un alcalde del rechazo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Félix González. Nosotros hemos dicho, hemos aterrizado los plazos porque no tiene urgencia, o sea, no tiene tampoco patrocinio por el Ejecutivo. Nosotros queremos avanzar, pero también estamos complicados con los plazos, pero existe la voluntad de esta comisión, sin duda, de dar esta discusión de fondo, así que totalmente disponible. ¿Les parece entonces fusionar ambos proyectos, que es lo que planteamos ayer? Pedirlos a la sala para que se puedan analizar ambos. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Y... ¿ah? Si está no, si la Cata se le pasa el enojo. Ya, y vamos a sugerir invitaciones de aquí para que lo puedan proponer, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que se le... Usted me había mencionado al profesor Duval, ¿sí? ¿Ya? ¿Propone usted alguno? ¿Alguna persona que invitemos para esto? Ya. Entonces que lo vean con el secretario de aquí a mañana, ¿puede ser? Porque si llegase a darse algún espacio, citamos. Sin embargo, este es un proyecto que ya por los tiempos debe haberse en marzo, ¿no? Entonces, muy bien. Si tuviéramos un mayor tiempo para uno pensar en... Sí, yo les voy a mandar con el secretario y les quiero comunicar algo. Yo quiero señalar que voy a presentar la renuncia ahora al secretario para que también la comisión pueda analizar y podamos tener y cumplir también los acuerdos que estoy seguro que nos va a ir muy bien con
la futura presidenta, si es que ustedes lo tienen a bien. Ya, muy bien, así que desde ya gracias y después la otra comisión nos damos las palabras ya de despedida y bienvenida. ¿Ah? No, vamos a cerrar la sesión.